Bueno, todavía no se ha establecido la situación de la causa de muerte de la odontóloga. Ella se llamaba Lida Amel de la Lane. Esta fue la señora de 45 años que apareció en el 5º centenario, aparentemente ahorcada, que se habría quitado la vida aparentemente, que se ahorcó ella misma, aparentemente. Pero se investigan otras hipótesis, etcétera. Todavía no está el asunto claro, pero parece que ella tenía situaciones de la salud mental. Salud mental, que después de la pandemia estamos hablando lo que la revelación que hacía la encuesta RD pues elige, estamos hablando de un 30% de incidencia de problemas de salud mental. Eso es muy alto. Eso es sumamente alto. Entonces, esa es una posibilidad, pero se están investigando otras hipótesis, que también ustedes saben que hubo un problema de un loco aparentemente en estado de embriaguez que protagonizó un incidente también en el metro. Entonces, con relación al Papa Francisco, el Papa Francisco tenía este compromiso que no quiso eludir en Canadá, del que hablamos la semana pasada, porque ahí estaba el tema de la asimilación forzosa. El tema de la asimilación forzosa, de cómo pues el gobierno federal decide pues para poder crear, entendían, un país unificado y de progreso, entendían que había un problema por resolver, que era la mentalidad indígena que había en muchos de los habitantes originarios de Canadá. Y entonces todos los niños que procedían de tribus indígenas, se decidió sacarle el indígena de la cabeza y llevarlos a centros de educación donde los recluían para reorientarlo, y entonces se le presentaba su cultura originaria como algo negativo, como algo anticristiano. Y eso también fue un espacio donde se cometieron muchos abusos contra esos niños. Abusos sexuales, hambruna, violencia, y se supone que murieron más de 6,000 niños. En eso que tuvo un trayecto enorme, porque estamos hablando de más de un siglo. Entonces, recién se descubrieron tumbas colectivas. Apareció en uno de esos centros, aparecieron 1,400 osamentas que correspondían a estos niños. Y se armó tremendo escándalo porque era un hecho conocido, pero ahora verificado de esa manera, dejaba una situación que el Papa dijo, no, yo tengo que ir. Y fue sin poder a Canadá, porque ya el Papa no puede andar en esas movilizaciones. Y fue y pidió perdón a las tribus, a las naciones originarias de Canadá, y ahora a su regreso ha admitido que él no puede volver a viajar,
que sus médicos le han dicho que no puede volver a exponerse a un viaje de esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La figura del Papa tiene que ser una figura proselitista, porque el poder que tiene la Iglesia Católica emana de esa condición de Estado, y ese poder realmente se refuerza con el proselitismo del Papa. Son esas visitas que hace el Papa, esos recorridos por el mundo, los que muestran la potencialidad de esa institución de más de 2000 años. Entonces, con un Papa que no pueda viajar, esos se disminuye, ese impacto disminuye. Aquí hay mucha gente, por ejemplo, que pretende que desaparezcan los privilegios que atribuyen a la Iglesia Católica. Pero esos privilegios no son de la Iglesia. Lo que le da a la Iglesia esos privilegios no es la Iglesia. Es decir, aquí no hay un embajador de la Iglesia. No, aquí hay un embajador del Estado Vaticano. Lo que le da ese poder a la Iglesia, que no puede ser igualado por ninguna otra, es ese Estado. Es ese Estado, y entonces una figura que en términos mundiales sobrepasa la de cualquier otro monarca, porque no hay monarcas universales. No hay monarcas universales. Sin embargo, el Papa es un monarca universal, el único monarca universal. Entonces, ese universalismo tiene que ser, tiene que moverse, tiene que mostrarse, tiene que enseñarse para reafirmar ese poder y esa influencia que tiene la Iglesia Católica. Con un Papa con limitaciones que no pueda hacerlo, desde luego que la Iglesia está renunciando a una parte, o está disminuyendo una parte importantísima de su influencia. Por eso, él volvió a hablar de la posibilidad del retiro. Él se va a retirar, porque ya lo ha mencionado varias veces. Él hará lo mismo que Benedicto XVI. Lo único que, a diferencia de Benedicto XVI, la situación de él es un poco más difícil, porque Benedicto XVI es un hombre que se puede ir a la soledad sin experimentarla. Se puede ir a la soledad, se puede recluir en la soledad sin experimentarla. ¿Por qué? Porque él se fue todavía en lo que le quedaba de lucidez a su consagración intelectual. Es decir, él no dejó de trabajar, sino que él fue a terminar su vida trabajando su pasión. El Papa, que ha tenido un rol social, etcétera, ya retirado y disminuido, no lo podrá seguir ejerciendo. Por ejemplo, su rol solidario, social, etcétera. Entonces eso lo recluye en una soledad que realmente es difícil de sobrellevar.